Buenos días, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Michelle Xiomara Hernández Rodríguez y hago parte del semillero Gestión de Conocimiento Criminalístico. El día de hoy vamos a conocer un poco de lo que se trabajó en este semestre acerca del mentefacto de cadena de custodia. El día de hoy estamos con el profesor líder Pablo Andrés Martínez Ico, que nos va a hablar acerca del mentefacto. Muchas gracias, Xiomara, gracias por la invitación. Estamos acá pues, invitándolos todos a habitar este canal digital de Zoom Criminalístico y pues bueno, cuéntame, ¿cuál sería, digamos, la primera cuestión que queremos abordar? Bueno, profe, cuéntanos cómo surgió la idea de en el semillero trabajar la cadena de custodia desde una perspectiva constitucional y no técnico-procesal. Esa pregunta es interesante porque al comienzo nosotros como semillero no teníamos claro que le íbamos a dar un enfoque constitucional a la investigación de cadena de custodia. El concepto goza de una gran relevancia con la formación de investigadores criminalísticos, forenses y judiciales. No obstante, cuando uno se va adentrando en el concepto, puede empezar a verlo de muchas maneras. La construcción del mentefacto nos obligó a hacer una revisión documental de documentos explícitamente como el manual de cadena de custodia de la Fiscalía, el Código Procesal Penal en sus definiciones sobre la cadena de custodia, y de entrada el término, digámoslo así, a secas, no daba luces de inmediato de ser un concepto de carácter constitucional. Lo comprendíamos de manera primaria como un ámbito técnico, operativo, de despliegue de operaciones que daban cuenta del buen hacer o del buen quehacer del investigador. Fue posteriormente, en la medida en que se fueron abordando una serie de documentos, que empezamos a comprender que probablemente la cadena de custodia no era simplemente una actividad técnica operativa, sino que probablemente tenía una serie de aspectos constitucionales que quisimos destacar, o más bien que se fueron mostrando y fueron reclamando una atención propia en el semillero con cada una de las discusiones que se adelantaban. Profe, cuéntanos respecto a los impactos constitucionales, cuando empezaron, ¿cómo entendían la cadena de custodia y qué hizo que pudieran identificarla, que tendría que ver los derechos constitucionales? Sí, a ver, como te decía anteriormente, al comienzo nosotros no sabíamos que la cadena de custodia iba a tener unos aspectos constitucionales y pues más allá del debido proceso. Entendíamos la cadena de custodia como un conjunto de procesos que se le aplicaban a los elementos materiales probatorios y a las evidencias físicas. Y eso nos llevó de manera inmediata al artículo 29 de la Constitución, el cual señala que todas las actuaciones judiciales o administrativas deben estar, pues, digamos, enmarcadas dentro de la noción del debido proceso. Entonces entendíamos de primera instancia a la cadena de custodia como un proceso, pero después dijimos como estamos adelantando el mentefacto, nuestro concepto principal es la cadena de custodia, empecemos a preguntarnos ella como concepto en términos de lógica formal y lógica primaria, ¿a qué concepto pertenece? ¿Cuál es la categoría primaria en la cual ella está incluida? ¿Cómo entendemos ese tema de la supraordinación lógica? Y entonces, al pensar la supraordinación, planteamos en primera instancia que la cadena de custodia obedecía al debido proceso, el debido proceso aplicado en términos penales o en términos procesales penales, referentes a la manipulación, ¿no? Y entonces decíamos, claro, si esa es la supraordinación, entonces la cadena de custodia es una de las cosas que se pueden hacer o uno de los procesos que se pueden hacer con relación al debido proceso constitucional. Pero esa supraordinación nos llevó a muchas dificultades. Varios estudiantes daban cuenta que las definiciones que daban tanto el manual de cadena de custodia de la Fiscalía como las nociones que se encontraban en el capítulo de cadena de custodia del Código Procesal Penal no necesariamente enmarcaban a esto como una acción constitucional en sí misma, sino que más bien la enmarcaban como un conjunto de procesos aplicables a la cadena de custodia, a los elementos materiales y a las evidencias físicas. Y entonces ahí decíamos,
no podíamos dejar de lado el aspecto constitucional. Parecía ser entonces que si cambiábamos la supraordinación, la categoría superior a la cual pertenece el concepto, por conjunto de procesos aplicables a las evidencias físicas y elementos materiales probatorios, en un momento nos íbamos a empezar a referir a estas exigencias de la Constitución. Fue ahí donde empezamos a transitar a sus isordinaciones, a esas características esenciales del concepto. Y es que en la medida que se fueron identificando sus características esenciales, entendidas inicialmente como la autenticidad del elemento material probatorio y también su capacidad demostrativa, como el resultado de la buena aplicación de la cadena de custodia, dábamos cuenta que se daba un debido proceso. O sea, el buen investigador judicial, forense y criminal, al adelantar la cadena de custodia de manera adecuada, debida, desde un deber ser, lograba ejecutar un debido proceso constitucional. Y así se generaba la autenticidad y por ende la capacidad demostrativa del elemento. Nos empezó a generar un ruidito muy interesante en donde el grupo de estudiantes pues daba cuenta que probablemente la cadena de custodia en el ejercicio profesional del investigador no necesariamente era una cuestión solo técnica operativa, sino que más bien nos íbamos a empezar a posicionar como unos garantes de la administración de justicia. Entonces, cambió de un momento a otro, por solo pensarnos de esa manera, el concepto de cadena de custodia, cambió la comprensión del investigador. Cambió, gracias al semillero, pues, se generó como una perspectiva, una postura institucional en el semillero, donde empezamos a ver a los investigadores criminales, jurídicos y forenses como garantes de la justicia, como aquellos que permiten que el debido proceso aflore, como aquellos que permiten que las pruebas sean consistentes, duren en el proceso y le permitan al juez tener los elementos de valoración para que pueda administrar justicia correctamente. Entonces, por ahí empezó el tema de los aspectos constitucionales del concepto de cadena de custodia. Bueno, ahora abordemos un poco acerca de la ruptura de la cadena de custodia y sus consecuencias. De lo que han estudiado, ¿cuáles crees que serían las consecuencias constitucionales cuando se rompe la cadena de custodia de manera seria? No, y es que es muy chévere porque ver esa manera seria, esa manera como de implicaciones lógicas, va muy conectado con lo que te dije ahorita. Entonces, de un momento a otro, en el semillero empezamos a ver que la cadena de custodia sí tenía un carácter técnico, operativo, de despliegue de operaciones que se adelantaban a los elementos materiales físicos o a las evidencias físicas. Pero cuando se genera el fenómeno de la ruptura de la cadena de custodia, encontramos dos escenarios. Entonces, un escenario donde el elemento material probatorio y la evidencia física igualmente es decretado o admitido o anexado al acervo probatorio del proceso, solo que por no tener una consistencia en su cadena de custodia, pierde los elementos de autenticidad y de capacidad demostrativa. ¿Eso qué quiere decir? La sana crítica como concepto obliga al juez, desde el Código General del Proceso y también desde las nociones adquiridas en el Código Procesal Penal, obliga al juez a valorar todas las pruebas en su conjunto. Pero estas pruebas o estos elementos materiales probatorios o estas evidencias físicas que tienen la cadena de custodia con rupturas, con falencias, pues el juez ya no las puede presumir auténticas. El juez ya no las puede valorar de una manera en la cual, desde el día en que se dieron los hechos, desde la escena, el lugar de los hechos, donde se recopilaron las pruebas, donde se captaron, se capturaron, se embalaron, se escribieron, se transportaron, se dispusieron, el juez ya no puede pensar que la prueba conserva las mismas características desde el día en que sucedieron los hechos hasta el día en que se valoran en el proceso. Entonces, cuando se da esta ruptura, de algún modo se está generando también una ruptura en la administración de justicia, porque pensemos el caso donde se están adquiriendo los elementos materiales probatorios para darle la oportunidad al juez, para darle las herramientas al juez, para que juzgue a quien tiene que juzgar. Y si el operador, el investigador criminal en su actividad operaria, no comprende
que esto tiene una implicación constitucional de administración de justicia, lo más probable es que el juez no tenga las herramientas para fallar en derecho, que se excluyan los elementos de pronto por solicitud de la contraparte. Y eso lleva a fenómenos de impunidad. Entonces, cuando nosotros pensamos cuáles son las consecuencias de la ruptura de la cadena de custodia, pues en primer lugar pensamos que se pierde la autenticidad, si hasta el juez ya no la presupone auténtica. Y por ende la prueba ya no dice lo que tenía que decirle al juez. En su valoración racional, en su ejercicio de la sana crítica, el juez ya no puede ver en la prueba lo que la parte quería que él viera. Y entonces el juez queda maniatado. Muchas de las comprensiones que tienen las personas de a pie en la sociedad civil descansan en estos problemas. Dicen algunas personas, no, lo que pasa es que la justicia no funciona. No, es que el sistema es torpe, el sistema no funciona. El sistema sí funciona. Lo que pasa es que cuando se dan problemas en el proceso mismo, pues se tienen unos resultados que no son los deseados. Esos resultados no deseados, en el ámbito de lo que le compete a la investigación judicial, forense y criminal, pues resulta ser muy visible justamente en el concepto de cadena de custodia. Si no se llevan a cabo los pasos de manera adecuada, pues probablemente la contraparte va a tener la oportunidad procesal de atacar, de solicitar la exclusión. Y entonces ahí conectamos mucho con estas ideas previas que dimos cuenta en la pregunta anterior que me hiciste. Hay un aspecto constitucional. El investigador, estamos dando cuenta en esta definición mentefactual del concepto que la cadena de custodia hace del investigador un garante de justicia, hace de él una persona que permite que la Constitución se ejecute de manera adecuada. En función de ello, las rupturas de cadena de custodia por errores técnicos operativos indican o una falta de disciplina, digamos, en el ejercicio, o una falta de comprensión de las implicaciones constitucionales que tiene el ejercicio, de las implicaciones jurídicas y procesales de las cuales todo investigador judicial, criminal, forense es garante. Ok, o sea que es muy serio el tema de romper la cadena de custodia. Es totalmente grave, es totalmente grave. Existen momentos o situaciones donde elementos que no tienen la cadena de custodia igual son admitidos, pero pues no le van a demostrar lo mismo al juez. Bueno, ahora hablemos un poco sobre las exclusiones. ¿Qué fue lo primero que identificaron para que supieran que esto definitivamente no es cadena de custodia, aunque algunos actores en la práctica lo confundan? Sí, bueno, este tema está absolutamente vinculado con la supraordinación que escogimos. Cuando nosotros decidimos colocar como supraordinación procesos aplicables a los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, de entrada, el planteamiento de la supraordinación nos dice que existen otros procesos que no son cadena de custodia, pero que se le pueden aplicar a los elementos materiales probatorios y a las evidencias físicas. Y eso fue un debate de como 3 o 4 semanas con los estudiantes, porque teníamos que volver una y otra vez a los manuales y habían posturas muy divididas. ¿Qué es aquello? O sea, ¿qué procesos se le aplican a los elementos materiales probatorios que no son cadena de custodia? Y recuerdo mucho entonces en un momento que un estudiante dice, profesor, yo creo que esto se soluciona de la siguiente manera. Y son momentos muy bonitos de la investigación porque no es uno como docente quien está diciendo las cosas, sino son los mismos estudiantes del semillero quienes en sus rastreos académicos y documentales empiezan a señalar y a crear conocimiento. Entonces dice este estudiante, fíjese que hay otros procesos que le podemos aplicar a los elementos materiales probatorios y a las evidencias físicas, como los procesos de campo o los procesos de laboratorio, pero ellos en sí mismos no son la cadena de custodia. Hubo como un momento de silencio y nos pusimos a pensar, y en efecto así fue. Los procesos de laboratorio, si bien pueden estar, imagínate, hazte una representación mental y háganselo ustedes ahí como oyentes de este podcast. Una cadena está compuesta por eslabones, ¿no? Entonces cada eslabón va a ser uno de los momentos de la cadena de custodia, ¿cierto? Entonces, hallazgo, recopilación, embalaje, descripción, transporte, disposición. Pero en esta parte final de transporte y disposición
hay momentos donde estos eslabones se repiten y entonces se transporta el lugar de los hechos a un laboratorio. Pero en el laboratorio, de manera interna, la cadena de custodia puede pasar por muchas personas y el formato mismo lo describe. Los procesos internos del laboratorio, como las tomas de muestras para análisis, ¿cierto? O, digamos, la minimización de la masa recogida, digámoslo así, en sí mismo no es cadena de custodia. La cadena de custodia logra describir lo que hizo el operario, lo que se hizo en el laboratorio, pero los procesos propios del laboratorio no son cadena de custodia. Entonces, esa perspectiva de ese estudiante dio una luz muy interesante al semillero, porque nos permitió empezar a comprender que la supraordinación sí estaba bien planteada entonces, que la cadena de custodia está dentro de la categoría de los procesos aplicables a la evidencia física y a los elementos materiales probatorios, pero que existen otros procesos aplicables a estos elementos que comparten la misma o sea, la misma categoría superior, pero que se excluyen lógicamente del concepto, ¿cierto? Entonces, tu pregunta se responde de esa manera. Cuando empezamos a pensar en las exclusiones, tuvimos que remitirnos de manera directa a cuál fue la categoría superior. ¿Cómo estamos enmarcando lógicamente nuestro concepto de análisis, cadena de custodia? Porque la exclusión no es esencial. Las isordinaciones corresponden a la esencia del concepto, pero las exclusiones corresponden a la categoría a la cual el concepto pertenece, con la cual comparte unas características, pero no todas, ¿cierto? Entonces, la característica que comparten es que los procesos de campo, los procesos de laboratorio, sin duda son procesos aplicables a las evidencias físicas y a los elementos materiales probatorios. Pero en función del planteamiento del semillero de esa supraordinación, se daba la posibilidad, ¿cierto?, de comprender a estos procesos como distintos de la cadena de custodia en sí misma, pero también aplicables a los elementos materiales probatorios. Bueno. La discusión avanzó, y eso fue chévere, pero la discusión avanzó porque también apareció el papel del juez. El juez también estaba adelantando una serie de procesos que son aplicables a los elementos de materiales probatorios. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo la criminalística, o sí, la investigación criminalística, la investigación judicial y la investigación forense es comprendida en la institución, en la Fundación Universitaria Alberto Merani, como una disciplina auxiliar del derecho probatorio y no como una ciencia reconstructiva. Claro que la ve como una ciencia reconstructiva de hechos, pero la entiende como una disciplina auxiliar del derecho probatorio. Porque en la teoría del derecho probatorio hay como unas etapas del acto de probar, del acto de brindarle certeza al juez. Y pues en el acto de la configuración de la prueba, de la adquisición de la misma, están estos elementos. Pero para que posteriormente se llegue a un proceso, para que posteriormente el juez la decrete, para que posteriormente el mismo juez la practique, en virtud del principio de inmediación, para que finalmente el juez la valore. Esas actividades que adelanta el juez en la configuración del expediente y del acervo probatorio son procesos aplicables a los elementos materiales probatorios y a las evidencias físicas. Empezábamos a considerar entonces que si bien esta categoría de procesos aplicables, muy interesante la categoría que plantearon los estudiantes, nos permitía meter en conjunto lo que hace el investigador, pero lo que hacen en el laboratorio, lo que se hace también en el campo que no es cadena de custodia, y también lo que hace el juez dentro del proceso judicial. Esas exclusiones que empezamos a constituir dan cuenta de cómo la investigación criminal para esta institución es más una ciencia cercana al derecho probatorio que solo una ciencia reconstructiva en sí misma. Si esto fuese una ciencia reconstructiva en sí misma, nos quedaríamos con el carácter técnico, con el carácter operario. Pero como la vemos tan cerca al derecho probatorio, entendemos que los investigadores son garantes de justicia y por ende tenemos sus aspectos constitucionales. El mentefacto, en su construcción, empieza a dar cuenta de esta manera cómo hay una serie de formación, de características de formación distintas en esta institución respecto de otras, y cómo procuramos que haya
una comprensión del entramado judicial, del sistema judicial en cada una de las actividades que se adelantan. Ok, bueno, es un excelente trabajo, como podemos ver. Entonces, pues ya saben, muchachos, la diferencia entre las excluidas y pues el concepto principal, que es la cadena de custodia. Bueno, para ir cerrando este podcast, si pudieran darle un consejo a otros semilleros respecto a que quisieran tener temas técnico-procesales con un enfoque constitucional, ¿cuál sería? Sí, bueno, la invitación apunta mucho a que hagan uso del modelo de pedagogía conceptual, eh, que es creado por un colombiano, que utilizamos en la Fundación Universitaria Alberto Merani. Este modelo, como tratamos de mostrarles en este capítulo, logra dar cuenta de unas relaciones lógicas propias del concepto, como a la categoría a la que pertenece, su supraordinación, sus elementos principales o esenciales, que son las isordinaciones, los elementos de los cuales se excluye, o los conceptos de los que se excluye, las excluidas, y los conceptos que abarca o que contiene, que son sus infraordinaciones. La invitación es muy sentida y muy fraterna en el sentido de que es conocimiento local, que es latinoamericano, que logra responder a las necesidades de la población local, que no necesariamente es un dogmatismo, digámoslo así, a modelos pedagógicos realizados en otro país, por otros pensadores, para otras culturas o para otras poblaciones. Entonces los invitamos a irse acercando al modelo pedagógico, a lo que hacemos acá en la Universidad Alberto Merani y pues de todas maneras a que empiecen a involucrarse con estas características propias de esta investigación que pueden ser muy fructíferas al momento de dar o encontrar hallazgos que otro tipo de investigaciones como la documental, la aplicada o simplemente lo cualitativo y lo cuantitativo en sí mismos no lograrían dar cuenta. Por todo lo demás, les agradecemos mucho haberse tomado el tiempo de haber visto este capítulo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Zoom Criminalístico y que estén pendientes de las nuevas publicaciones en relación a todo lo que hacemos en nuestra universidad.